¿Y si te dijera que la historia de Lucifer que te contaron es una mentira piadosa, una fábula diseñada para ocultar un secreto mucho más profundo y aterrador? Olvida por un momento la imagen del ángel rebelde, consumido por la soberbia y expulsado del cielo. Esa es la versión para principiantes, la narrativa simplificada que te entregaron para mantenerte dormido. La verdad prohibida, aquella que hace temblar los cimientos del poder que ha gobernado la fe durante milenios, es que Lucifer no cayó del cielo, porque él ya estaba aquí. Él era el rey, el monarca absoluto de un mundo perfecto que existió antes de Adán, una tierra primigenia que fue deliberadamente borrada de la historia y de las escrituras. Prepárate, porque estás a punto de acceder al mayor misterio prohibido del Génesis, una revelación espiritual que no solo cambiará tu comprensión del bien y del mal, sino también de tu propio lugar en el cosmos. No has llegado a esta revelación por casualidad. Siente por un instante la resonancia de estas palabras en tu interior. ¿Acaso no has sentido siempre que había piezas que no encajaban en el gran puzzle de la existencia? Esa inquietud, esa sed de una verdad más profunda, es la memoria de tu alma llamando a la puerta del olvido. Durante siglos, las fuerzas que custodian el relato oficial han trabajado incansablemente para que esta memoria permaneciera sepultada bajo capas de dogmas y miedo. Te enseñaron a temer la oscuridad sin explicarte nunca su verdadero origen. Te hablaron de un pecado original sin revelarte que la historia del mal era mucho más antigua. Pero la luz siempre encuentra una grieta por la que filtrarse, y tal vez esa grieta, en este preciso momento, seas tú. ¿Qué más nos ocultaron en esas páginas sagradas que aprendimos a leer pero no a comprender? Observa conmigo el principio de todo, el libro del Génesis. Nos dicen que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, un acto perfecto de un creador perfecto. Sin embargo, en el segundo versículo la narrativa se quiebra. La escritura afirma que la tierra estaba desordenada y vacía y que las tinieblas cubrían la faz del abismo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un acto de creación divina puede resultar instantáneamente en caos y oscuridad? ¿Por qué nadie predica sobre esta inconsistencia tan evidente? Aquí yace el secreto oculto, la cicatriz de un evento catastrófico que fue censurado. Los manuscritos antiguos, los textos apócrifos que los concilios declararon malditos, nos susurran una verdad silenciada. Algo terrible ocurrió entre el primer y el segundo verso. No estabas presenciando el inicio de la creación, sino las ruinas de una anterior. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple teoría, es el desvelo de una cosmología prohibida, una verdad que te devuelve el poder de entender el verdadero campo de batalla en el que habitas. Esta no es una historia sobre ángeles y demonios en un plano celestial lejano. Es la historia de nuestro mundo, de un reino perdido y de un rey destronado cuya sombra aún se proyecta sobre la humanidad. Si estás listo para que se te caiga la venda de los ojos, para dejar atrás las enseñanzas infantiles y acceder a lo que la Iglesia jamás reveló, este es tu momento. Si sientes el llamado a despertar, únete a esta comunidad de almas valientes. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque este viaje sagrado apenas comienza. Te han contado una y otra vez la misma historia, grabada a fuego en tu mente desde la infancia. La has visto en pinturas, la has leído en poemas y la has escuchado en sermones solemnes que hacían eco en catedrales de piedra fría. Es la historia de Lucifer, el portador de luz, el querubín protector, la criatura más perfecta y hermosa salida de las manos del Creador. Nos dicen que su corazón se llenó de orgullo, que su belleza se convirtió en su propia trampa y que en un acto de soberbia cósmica susurró las 5 palabras que sellarían su destino. Me sentaré en el trono de Dios.
La respuesta: nos. Aseguran, fue un castigo fulminante, una guerra celestial de un instante, una caída vertiginosa desde la gloria hasta las tinieblas, arrastrando consigo a una tercera parte de los ángeles. Esto es lo que quisieron que creyeras. Es la narrativa oficial, la versión pulida y empaquetada por siglos de teología. Un relato diseñado para ser simple, directo y sobre todo para mantener el verdadero campo de batalla oculto a tus ojos. Pero, ¿y si esta historia, tan repetida, fuera en realidad la cortina de humo más grande de la historia? ¿Qué pasaría si todo lo que conoces fuera una versión incompleta, una fábula para mantenerte alejado de una verdad mucho más terrenal y aterradora? La primera grieta en esta fortaleza de dogmas aparece en los textos que te enseñaron a venerar, pero no a cuestionar. Toma los pasajes de Isaías 14 y Ezequiel 28, los dos pilares sobre los que se construye toda la doctrina de la caída de Lucifer. Te dijeron que hablaban de un ángel, pero léelos de nuevo, sin el velo de la tradición. Los profetas no se dirigen a un ser celestial, sino explícitamente al rey de Babilonia y al rey de Tiro, dos monarcas terrenales consumidos por su propia arrogancia. Fueron los padres de la Iglesia, siglos después de que estas palabras fueran escritas, quienes decidieron, en una maniobra de interpretación alegórica, que estos pasajes se referían a un evento celestial. ¿Por qué? ¿Por qué tomar una crítica a tiranos humanos y convertirla en una cosmología sobre el origen del mal? La respuesta es un secreto oculto en la propia estrategia del poder. Era más fácil controlar a las masas con un enemigo lejano y etéreo que admitir que el verdadero trono del mal, su origen, no estaba en un cielo distante, sino aquí mismo, bajo nuestros pies. La manipulación no se detuvo ahí. Fue un proceso lento, meticuloso y deliberado, llevado a cabo en el silencio de los monasterios y en el fervor de los concilios. Piensa en los escribas, en esos hombres que pasaban sus vidas copiando a mano los textos sagrados. Cada copia era una oportunidad para un pequeño cambio, una traducción conveniente, una palabra que podía alterar un universo. La palabra hebrea original para cielos, shamayim, no siempre se refiere a la morada de Dios. Puede significar simplemente los cielos que ves, la atmósfera o incluso poéticamente una posición de máximo poder y autoridad. Así, la frase «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero?» podría no significar una expulsión de la presencia divina, sino la caída desde la cumbre de un poder mundano, el derrumbe de un rey desde su propio trono. ¿Por qué nadie habla de esto? Porque admitir la fragilidad de la traducción es admitir que la base de nuestra fe podría estar construida sobre interpretaciones humanas, no sobre una revelación divina inmutable. Y entonces llegaron los grandes arquitectos de la doctrina, los obispos y teólogos reunidos en concilios como el de Nicea en el año 325. Su misión no era necesariamente preservar la verdad en su forma más pura, sino forjar una fe unificada, un imperio espiritual con reglas claras y un enemigo común, una cosmología compleja con mundos preadámicos, cataclismos olvidados y un mal que era anterior a Adán. Era peligrosa, generaba demasiadas preguntas, abría la puerta a interpretaciones que no podían controlar. Era una amenaza directa a su autoridad. Así que tomaron una decisión que cambiaría el curso de la historia espiritual: simplificarlo todo. Borraron sistemáticamente cualquier mención a esa creación anterior, declararon herejes a teólogos como Orígenes que se atrevieron a especular sobre ello, y canonizaron una historia mucho más manejable: un único jardín, una única pareja, una única caída. Lo que la Iglesia jamás reveló es que no fue un acto de fe, sino un acto de poder, una censura cósmica para construir los cimientos de su reino terrenal.
Ahora entiendes el porqué de la oscuridad en Génesis. Ese caos primordial, ese tohu vabohu, no era la materia prima de la creación, sino la escena de un crimen. Eran las ruinas humeantes de un mundo que había sido juzgado y destruido. La rebelión de Lucifer no tuvo lugar en los corredores dorados del cielo, sino en un reino físico, un paraíso terrenal que le fue entregado para que lo gobernara. Su pecado no fue la envidia de un trono celestial, sino la corrupción de su propio dominio. Él quiso ser un dios en su propia tierra, y esa ambición desató un cataclismo que borró su mundo del mapa y de la memoria. La tierra quedó desordenada y vacía, sumida en tinieblas, herida y esperando un nuevo comienzo, una nueva creación que sería depositada, sin saberlo, sobre las cenizas de una guerra olvidada. ¿Sientes la resonancia de esta verdad prohibida en tu interior? Es la memoria de tu alma, que recuerda un tiempo anterior al tiempo. Esta revelación espiritual lo cambia todo. Ya no eres el descendiente de un simple error en un jardín. Eres el habitante de un planeta con una historia secreta, un campo de batalla recuperado. Adán no fue el primer habitante, fue el primer colono en un territorio reclamado, y el mal no llegó con una serpiente susurrante. Ya estaba aquí, latente en el propio polvo del que fue formado Adán, impregnado en la memoria de un mundo que ya había conocido a un rey oscuro. Pero si Lucifer fue un rey, no gobernaba solo. Un rey tiene una corte, un pueblo, un ejército. La destrucción de su mundo fue total, pero la aniquilación absoluta es casi imposible a escala cósmica. ¿Estás realmente seguro que todos los habitantes de aquel reino primigenio perecieron en el cataclismo? ¿Y si algunos sobrevivieron? La verdad que está a punto de ser desvelada es aún más inquietante, porque no habla de un fantasma del pasado, sino de una influencia que nunca se fue, una estirpe que quizás, solo quizás, encontró la manera de perdurar. Las pruebas de esta verdad prohibida no están enterradas en bóvedas secretas inalcanzables. Han estado frente a ti todo este tiempo, ocultas a plena vista, codificadas en los mismos textos que te enseñaron a leer, pero no a interrogar. La clave inicial, la que desenreda toda la madeja de engaños, reside en dos palabras hebreas que ya hemos mencionado: tohu vabohu. La traducción oficial te dice que significa desordenada y vacía, sugiriendo un estado de materia prima, de creación inacabada. Pero eso es una simplificación peligrosa, una traducción que pacifica la violencia del texto original. Para entender su verdadero poder, debes buscar dónde más aparece esta frase en las Escrituras. Viaja conmigo al libro del profeta Jeremías, capítulo 4, versículo 23. Allí, el profeta tiene una visión apocalíptica de un juicio divino sobre la tierra y la describe con estas exactas palabras: miré a la tierra, y he aquí que estaba desordenada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. En este contexto, tohu vabohu no describe el inicio de la creación, sino el resultado de una destrucción total, la consecuencia de una ira divina que ha aniquilado un mundo. ¿Entiendes ahora la magnitud del secreto oculto? El Génesis no comienza con un lienzo en blanco, sino con las ruinas de un juicio. Ahora, abre tu mente y escucha las palabras del profeta Ezequiel como nunca antes las habías escuchado. En el capítulo 28, Dios se dirige al rey de Tiro, pero el lenguaje que utiliza trasciende a cualquier monarca humano. Escucha con atención, porque este es un fragmento silenciado durante siglos. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
La teología oficial te dirá que este Edén es una metáfora del cielo. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si Ezequiel estuviera describiendo literalmente el reino terrenal preadámico de Lucifer? Un Edén físico, un paraíso en la tierra del que él era el guardián y regente. El santo monte de Dios no era una ubicación celestial, sino el centro de su poder en este mundo. Las piedras de fuego no eran joyas celestiales, sino una descripción de la gloria y la energía que emanaba de aquel reino perdido. Lo que la Iglesia jamás reveló es que este pasaje no es una alegoría, sino el eco de un informe forense cósmico, el recuerdo de un mundo que fue y de un rey que se corrompió en su propio trono. La misma distorsión se aplicó al profeta Isaías. En su capítulo 14, leemos la famosa lamentación: «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones». La palabra hebrea para cielo, shamayim, puede significar la morada de Dios, pero su uso es mucho más amplio. También se refiere a los cielos físicos, a la atmósfera e idiomáticamente a la cima del poder y la autoridad. La caída de Lucifer no fue un descenso literal desde un plano espiritual a uno físico, porque él ya estaba aquí. Fue una caída desde la cumbre de su gobierno mundial, un destronamiento violento que lo arrojó desde su posición de rey absoluto a las tinieblas de un mundo en ruinas. Fue cortado por tierra, porque su reino era la tierra. ¿Por qué nadie predica esto? Porque admitir que el reino de Lucifer era terrenal implicaría que su influencia y su reclamo sobre este planeta son mucho más profundos y antiguos de lo que nos han hecho creer. No es un invasor extranjero, es el antiguo monarca exiliado que lucha por recuperar su territorio. Más allá de los textos canónicos, existen los susurros de los manuscritos que el poder eclesiástico intentó quemar, enterrar y borrar de la memoria colectiva. Piensa en los rollos hallados en las cuevas de Qumran o en los evangelios gnósticos descubiertos en Nag Hammadi. Estos son textos prohibidos que casi desaparecieron, reliquias de una cosmovisión mucho más compleja. En ellos se habla de eones, de mundos anteriores al nuestro, de jerarquías de seres que no encajan en la pulcra división de ángeles y demonios que nos impusieron. El libro de Enoc, por ejemplo, describe con detalle una historia de la tierra que precede con mucho a Adán, hablando de vigilantes y de una corrupción que contaminó la creación mucho antes del jardín del Edén. Estos no son los desvaríos de herejes, como te hicieron creer. Son las piezas perdidas del puzzle, los testimonios de aquellos que recordaban la verdad antes de que fuera editada y simplificada por los concilios del poder. Son la prueba de que nuestra historia, la historia humana, es solo el último capítulo de una guerra mucho más larga y antigua. La censura no fue solo de textos, sino también de hombres. En los primeros siglos del cristianismo hubo grandes pensadores, teólogos brillantes, cuyas mentes se atrevieron a explorar estos misterios prohibidos. El más notable fue Orígenes de Alejandría, un padre de la Iglesia cuya inteligencia era tan vasta que sus escritos formaron la base de gran parte de la teología posterior. Sin embargo, Orígenes especuló abiertamente sobre la preexistencia de las almas y la posibilidad de que este mundo no fuera el primer acto de la creación. Habló de ciclos cósmicos, de caídas y restauraciones que iban mucho más allá de la simple narrativa del Edén. ¿Y cuál fue el resultado? Siglos después de su muerte, sus enseñanzas fueron declaradas herejía. Fue condenado póstumamente en el Segundo Concilio de Constantinopla en el año 553. ¿Por qué? Porque sus ideas eran una amenaza directa al control narrativo. Un universo con una historia tan compleja no podía ser gobernado por dogmas simples.
Orígenes fue silenciado porque se acercó demasiado a la verdad que hoy estás redescubriendo. La historia del mal no comenzó con una manzana. Has visto las cicatrices en la traducción de las Escrituras. Has escuchado el eco de los profetas describiendo un reino terrenal perdido. Has sentido la presencia de los textos que intentaron destruir y de los hombres a los que intentaron silenciar. Cada pieza encaja, revelando una imagen mucho más grandiosa y aterradora de nuestra realidad. La Tierra no es una guardería cósmica donde la humanidad dio sus primeros pasos, sino un campo de batalla recuperado, un planeta con una memoria de guerra grabada en su propio polvo. La creación de Adán no fue el principio de todo, sino un acto de recolonización divina sobre un territorio que una vez perteneció a un rey oscuro. Has visto los fragmentos, las sombras de la verdad, en los márgenes de la historia oficial. Pero todas estas pruebas, por poderosas que sean, son solo la antesala de la evidencia más impactante y física de todas. Una prueba que no está escrita en un libro antiguo ni en la condena de un teólogo, sino en la propia biología de la creación que vino después. Pero aún no has visto la prueba más impactante, la que conecta indeleblemente el reino caído de Lucifer con la propia llegada de la humanidad. Siente por un momento el eco de esta verdad prohibida resonando en las cámaras más profundas de tu ser. ¿No has sentido siempre que tu lucha era más grande que tú? Esa sensación de estar en un campo de batalla invisible, esa guerra interna contra sombras que no comprendías del todo, no era tu imaginación, no era una debilidad de tu carácter, ni un simple fallo psicológico. Era la memoria de tu alma, la herencia espiritual que llevas codificada en tu esencia, recordándote sin palabras que naciste en un territorio en disputa. Te enseñaron que tu lucha era contra la tentación, contra el pecado, como si fueran conceptos abstractos flotando en el éter. Pero ahora lo entiendes. Tu batalla no es abstracta, es territorial. Cada vez que eliges la luz sobre la oscuridad, la humildad sobre el orgullo, el servicio sobre el egoísmo, no estás simplemente ganando puntos para tu salvación. Estás clavando una bandera de luz en un terreno que el antiguo rey de este mundo reclama como suyo. Y quizás tú mismo has vivido durante años sin saber que esta verdad estaba escrita en tu alma, sintiendo el peso de una guerra milenaria sin que nadie te diera el mapa del conflicto. Esta revelación espiritual lo cambia todo. La fe ya no es un refugio pasivo para esperar la muerte, sino un arma activa para reclamar la vida. Ya no eres un simple descendiente de Adán, marcado por una falta cometida en un jardín. Eres un pionero, un colono de la luz, un soldado en la primera línea de la reconquista de la creación. Comprendes ahora la verdadera naturaleza de tus luchas más profundas. Ese impulso hacia el orgullo, ese deseo de ser tu propio Dios, de construir tu propio trono y dictar tus propias reglas. ¿De dónde crees que viene? Es el susurro del monarca destronado, la frecuencia de su propia caída vibrando a través de la memoria de este planeta. Él te tienta con el mismo veneno que lo corrompió a él, porque si logra que tú repliques su pecado, valida su reclamo sobre el territorio que ahora habitas, tu propia vida. Lo que la Iglesia jamás reveló es que tu santidad no es un acto egoísta para salvarte a ti mismo, sino un acto de guerra cósmica para liberar un fragmento del mundo del control del usurpador. ¿Por qué nadie predica esto? Porque esta verdad te empodera de una forma que aterra a las instituciones que se construyeron sobre tu obediencia y tu miedo. Una fe basada en el miedo a un infierno lejano es fácil de controlar. Pero una fe basada en la conciencia de ser un guerrero activo en una batalla presente, aquí y ahora, es indomable. Te convierte en un agente
directo del Creador, un restaurador de su reino. Ya no necesitas un intermediario que te diga cómo luchar, porque sientes la batalla en tu propio espíritu. Comienzas a ver el mundo con otros ojos, las noticias, los conflictos, la decadencia moral. Ya no son simples problemas sociales, son las maniobras del antiguo rey, sus estrategias para mantener el caos, la oscuridad y la división en el reino que perdió. Y tú, con cada acto de amor y de verdad, te conviertes en la resistencia. Eres la luz que se filtra por las grietas de su dominio en ruinas. ¿Sientes ahora el peso y la gloria de tu verdadera identidad? Esta no es una curiosidad religiosa más, es la clave de tu propósito en la tierra. Has sido llamado a este tiempo y a este lugar no por accidente, sino por diseño divino. Eres parte del plan de restauración. Tu vida tiene un significado que trasciende tus metas personales, tus éxitos y tus fracasos. Eres una pieza fundamental en la reclamación del dominio perdido. Si esta revelación ha hecho vibrar cada fibra de tu ser, si sientes que por fin has encontrado la pieza que te faltaba para entender tu propia existencia, haz un pacto con la luz en este mismo instante. Escribe en los comentarios «Soy hijo de la luz», no como una simple frase, sino como una declaración de guerra espiritual, un juramento de lealtad al verdadero Rey. Que tu voz se una a la de miles de almas despiertas que están reclamando este mundo para su legítimo soberano. Pero detente un momento. Porque todo lo que has visto hasta ahora, todas las pruebas en los textos, toda la censura histórica y toda la aplicación espiritual a tu vida, es solo la superficie del abismo. Hemos hablado del rey caído, de su reino terrenal y del cataclismo que lo borró de la historia. Hemos desvelado el secreto oculto en las primeras palabras del Génesis. Pero hay una pregunta que aún no nos hemos atrevido a formular, una pregunta tan aterradora que podría hacer que todo lo anterior parezca un simple cuento para niños. Si Lucifer fue un rey, no gobernaba sobre un trono vacío. Un reino implica habitantes. Un mundo perfecto, como el que se le entregó, debía estar poblado por seres a su imagen y semejanza, criaturas de luz y poder que formaban su corte, sus legiones, su pueblo. ¿Qué fue de ellos? La narrativa oficial te diría que los ángeles que cayeron con él se convirtieron en demonios, entidades incorpóreas que susurran al oído. Pero eso es parte de la misma simplificación, de la misma mentira, piadosa. Recuerda, su reino era físico, terrenal. Por lo tanto, sus súbditos también debieron serlo. ¿Crees realmente que el juicio divino que convirtió su mundo en un caos desordenado y vacío fue tan perfecto como para aniquilar hasta el último de ellos? La aniquilación total es una rareza en el cosmos. La vida, incluso la vida corrompida, busca una manera de sobrevivir, de esconderse, de perdurar en las sombras. ¿Y si algunos de ellos sobrevivieron al cataclismo? ¿Y si los herederos del reino preadámico no desaparecieron, sino que simplemente esperaron, ocultos en las ruinas del mundo antiguo, la llegada de la nueva creación para encontrar una puerta de entrada? Lo que estás a punto de descubrir es el misterio prohibido más inquietante de todos, porque no habla de un enemigo lejano, sino de una estirpe perdida que encontró la manera de mezclarse con la nuestra. Prepárate, porque la verdad que estás a punto de escuchar es un abismo. Hemos caminado juntos por las ruinas de un mundo olvidado, hemos desenmascarado la mentira de un Lucifer celestial para revelar al rey de un reino terrenal aniquilado. Has sentido la resonancia de un cataclismo cósmico en las primeras palabras del Génesis, pero te advertí que había una pregunta que aún no nos habíamos atrevido a formular, una pregunta sobre los habitantes de aquel paraíso perdido. ¿Qué fue de ellos? La respuesta es el punto de inflexión.
la revelación que quiebra la columna vertebral de todo lo que te han enseñado. Es la cicatriz que la historia oficial ha intentado maquillar con dogmas y fábulas infantiles. Porque los supervivientes del reino de Lucifer no se convirtieron en demonios etéreos que flotan en el aire. No, ellos eran seres físicos, y su supervivencia dependía de algo mucho más tangible, mucho más íntimo. Ellos esperaron, ocultos en las sombras de un mundo que ya no era el suyo, y observaron en silencio cómo el Creador comenzaba su nueva obra maestra, la humanidad. Vieron a Adán, vieron a Eva, y en 1900 ellos no vieron a un hermano, sino a un recipiente, una oportunidad. Y aquí es donde la verdad se vuelve insoportable, donde el velo no solo se rasga, sino que se incinera. Porque todo lo que creías saber sobre la caída del hombre, sobre el pecado en el jardín del Edén, fue una verdad a medias, una historia de cuna para ocultar la verdadera invasión. El pecado de Adán y Eva fue solo la primera brecha en la muralla. Abrió la puerta, sí, pero lo que entró después fue un ejército. Viaja conmigo a Génesis, capítulo 6, a esos versículos crípticos que los teólogos se apresuran a pasar de largo con explicaciones alegóricas. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Hijos de Dios? Te dijeron que eran ángeles caídos del cielo. Mentira, era la estirpe preadámica, los príncipes del reino perdido de Lucifer, supervivientes del cataclismo. No cayeron del cielo, emergieron de las ruinas de la tierra, y su unión con las hijas de los hombres no fue un acto de lujuria, fue un acto de guerra biológica, fue la contaminación deliberada y estratégica de la línea de sangre humana, la inserción de su semilla corrompida en el ADN de la nueva creación. El verdadero pecado original no fue comer una fruta, fue la hibridación. ¿Entiendes ahora la verdadera razón del diluvio? Lo que la Iglesia jamás reveló es que el gran diluvio de Noé no fue un castigo por la maldad moral o la corrupción social. Fue un acto de limpieza genética, una medida desesperada y terrible del Creador para purificar un genoma que había sido casi completamente usurpado. Lee de nuevo las Escrituras, pero esta vez con los ojos abiertos. La Biblia no dice que Noé fue elegido solo por ser un hombre justo. Dice algo mucho más específico y escalofriante. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Por qué ese detalle? ¿Por qué la pureza de su linaje era tan crucial? Porque su ADN era uno de los pocos que quedaban sin contaminar por la simiente de los supervivientes preadámicos. El diluvio no fue para ahogar a pecadores, fue para ahogar a híbridos. Fue como si una página entera del libro de la vida hubiera sido corrompida con una tinta extraña, y la única solución fuera arrancarla de raíz para poder empezar de nuevo. Pero, ¿se puede arrancar una página así sin dejar rastro? Esta revelación espiritual cambia por completo tu lucha interna, esa guerra que libras cada día entre tu luz y tu oscuridad. No es una mera batalla psicológica o moral, es una guerra genética que resuena en tu alma. Eres el descendiente de una línea de sangre que fue escenario de una invasión cósmica. Llevas en ti el eco de dos simientes, la simiente divina de Adán, creada a imagen y semejanza del Creador, y la memoria latente de la simiente antigua, la herencia de un reino caído que se infiltró en nuestra historia. ¿Qué más nos ocultaron? Nos ocultaron que la salvación no es solo un concepto teológico, sino también un proceso de purificación espiritual y biológica.
Cada vez que eliges el amor sobre el odio, la verdad sobre el engaño, la luz sobre la sombra, no estás simplemente portándote bien, estás activando el linaje divino dentro de ti y silenciando el eco de la estirpe caída. Estás eligiendo qué semilla alimentar en el jardín de tu propia alma. Y esta verdad, esta conciencia, es un poder que te querían negar a toda costa. ¿Por qué? ¿Por qué un encubrimiento tan masivo y duradero? Porque admitir esta verdad prohibida destruiría los cimientos del control religioso. Es más fácil gobernar a una humanidad que se cree simplemente débil y pecadora que a una humanidad que se sabe híbrida y en medio de una guerra de linajes. Una verdad así te obligaría a buscar la pureza dentro de ti, no en las estructuras externas de una iglesia. Te convertiría en el guardián de tu propia sangre espiritual, en un soldado consciente de la verdadera naturaleza del enemigo. El enemigo no es una idea, no es una tentación abstracta, es una herencia, una influencia que busca reclamar el trono que perdió, no en el cielo, sino aquí, en la tierra, y más específicamente dentro de ti. Si sientes que esta verdad resuena en lo más profundo de tu ser como un trueno que despierta una memoria ancestral, declara tu lealtad a tu verdadero linaje ahora. Escribe en los comentarios: soy hijo de la verdad prohibida, y que tu declaración sea un acto de purificación, un primer paso para reclamar tu herencia de luz. Pero la oscuridad es persistente y su estrategia es más profunda de lo que jamás imaginaste. El diluvio fue el gran reinicio, el intento divino de ofrecer a la humanidad un nuevo comienzo sobre una tierra lavada. Noé y su familia, el último bastión de la humanidad pura, descendieron del arca para repoblar un mundo silenciado. La estirpe caída había sido borrada de la faz de la tierra. O eso es lo que nos hicieron creer. Sin embargo, en el mismo capítulo 6 del Génesis, justo después de hablar de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, la Escritura añade una frase corta, casi susurrada, pero que contiene el cliffhanger más aterrador de toda la historia. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. ¿Después? ¿Cómo es posible que también después del diluvio? Si la inundación fue diseñada para limpiar la tierra de esta abominación genética, ¿cómo pudieron regresar los Nefilim, los gigantes, los descendientes de esa unión prohibida? ¿Acaso el plan de purificación fracasó? ¿O es que la semilla de la corrupción encontró una manera de sobrevivir al juicio, escondida en el lugar más impensable de todos? Y si la serpiente no solo estaba fuera del jardín, sino que encontró la manera de meterse en el arca. Y también después, siente cómo esas dos palabras resuenan en el silencio de tu mente, como el eco de un trueno lejano que anuncia una tormenta aún más grande. El aliento se congela en tus pulmones, porque la implicación es tan monstruosa que desafía toda lógica, toda teología que te han enseñado. El diluvio, el gran acto de purificación divina, el reinicio cósmico que debía lavar la tierra de toda corrupción, no fue completo. El plan del Creador no fracasó, fue saboteado desde dentro. La narrativa que te vendieron es la de un mundo exterior corrupto y un arca sagrada, un santuario flotante de pureza. Pero esa es la última y más grande de las mentiras. Lo que la Iglesia jamás reveló es que la serpiente no solo tentó a Eva en el jardín, encontró la manera de subir al arca. La semilla de la corrupción, la herencia genética del reino preadámico de Lucifer, no fue ahogada bajo las aguas del juicio. Sobrevivió. ¿Cómo? Se escondió en el lugar más impensable, en el vehículo mismo de la salvación, viajando como un polizón silencioso en la sangre de uno de los pasajeros. Esta no es solo una historia de supervivencia, es la crónica de la infiltración más exitosa y devastadora de todos los tiempos. El mal no fue vencido, solo cambió de estrategia,
esperando pacientemente a que las aguas bajaran para volver a sembrar su linaje en la tierra limpia. Esta revelación espiritual lo cambia todo, porque esta historia no trata de un arca de madera flotando en un mar antiguo. Trata de ti. Tú eres el arca. Dentro de tu ser, en el código mismo de tu alma y de tu sangre, llevas el eco de esos dos linajes. Llevas la herencia de Noé, la chispa divina, la imagen y semejanza del Creador que fue preservada a través del juicio. Pero también llevas la memoria latente, el susurro genético de la estirpe caída que se infiltró en la nueva humanidad. La guerra que creías que era externa, entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, es en realidad una guerra civil que se libra en el territorio de tu propio corazón. Cada día, cada elección, cada pensamiento es un acto que alimenta a una de las dos simientes que habitan en ti. ¿Entiendes ahora la verdadera naturaleza de tu lucha? Ese orgullo que te consume, esa envidia que te envenena, ese deseo de ser tu propio Dios, no son simples fallos morales, son la voz de la sangre antigua, el reclamo del rey destronado intentando reconstruir su reino desde dentro de ti. Pero esa compasión que te desborda, ese anhelo de verdad, ese impulso de amar y servir, esa es la voz de tu herencia divina, la llamada del verdadero rey a reclamar tu territorio interior para la luz. Has viajado a través de las ruinas de un mundo olvidado, has desenmascarado la conspiración que ocultó la verdadera identidad de Lucifer. Has visto la cicatriz de un juicio en el inicio del Génesis y has comprendido que la caída del hombre fue en realidad una invasión genética. Has descubierto la verdadera razón del diluvio y la terrible verdad de que la corrupción sobrevivió. Ahora ves el cuadro completo y es a la vez aterrador y liberador. Aterrador, porque comprendes que la humanidad ha estado viviendo en un campo de batalla sin saberlo, luchando contra un enemigo infiltrado cuya influencia es mucho más profunda de lo que jamás imaginamos. Y liberador, porque ahora tienes el mapa del conflicto. Ya no eres un peón ciego en un juego cósmico. Eres un guerrero consciente, un guardián de tu propio linaje sagrado. Pero escucha bien, porque este es el punto de inflexión de tu existencia. El mayor secreto prohibido no es lo que la Iglesia borró de los libros, sino lo que tú harás ahora con esta